aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por tener el privilegio de adorarte en esta mañana, de levantar nuestra alabanza, que sabemos que ha subido como olor grato delante de tu trono, Señor. Gracias por la bendición tan grande de estar aquí para ser edificados y transformados por tu palabra. Gracias por la bendición tan grande que nos das de estar aquí, Señor, buscando nuestra sanidad y nuestra liberación. Solo tú puedes sanar las heridas del alma. Solo tú puedes liberar al endemoniado, al cautivo, Señor. Muchas gracias porque en esta mañana y en este lugar no nos congregamos en nombre de ninguna religión. Nos congregamos en el nombre poderoso de Jesucristo, el Rey de los ejércitos, el Rey de los escuadrones de Israel. Nos congregamos en el nombre poderoso de Jesús, y delante de ti se doblará toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Ahora, Señor, ministranos y háblanos a través de tu palabra. Cubro con tu sangre cada vida que está en este lugar, cada niño, cada joven, Señor, cada vida que está llegando, Padre, todos los que nos congregaremos hoy. Y reprendo el poder de las tinieblas, todo aquello que quiere distraer e interrumpir que tu palabra sea sembrada en cada vida y en cada corazón. Yo la reprendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y hoy declaro libertad a los cautivos y oprimidos por el diablo. Hoy declaro sanidad a todos los que están enfermos, Señor, enfermos del alma, con enfermedades físicas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy declaro que toda cadena se rompe y que todo muro hoy se cae en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte, Padre. Para nosotros es un privilegio servirte. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Rey en esta mañana. Quiero preguntar si alguien nos visita por primera vez, que levante su manito. Bienvenida, bienvenido, bienvenida, mi amada. Levante su manito, le damos un fuerte aplauso y abrazo. Y le decimos bienvenido a Centro Cristiano Familiar. Más que una iglesia, acá somos una familia. La estaba extrañando, amada. La estaba extrañando. Un fuerte abrazo. Pueden tomar su asiento y nos preparamos para recibir el mensaje de hoy. Todos estamos listos. Tomen su asiento, por favor. Mejor si los que están atrás se vienen un poco más adelante, cosa que los que van llegando van tomando los asientos de atrás y no hay tanta interrupción en el salón. Gloria a Dios. ¿Está listo? Desconecte su celular. Ya creo que fue al baño. Ya tomó cafecito, está en ayuno. Desconéctese para que hoy podamos recibir lo que Dios me dio para traer a la iglesia. Bienvenidas, mis amadas. Tomen su asiento, por favor. Y el tema de hoy, el mensaje de hoy, la enseñanza, el sermón, la fe de lo imposible. Tenía muchos nombres para ponerle a esta enseñanza. La fe que mueve montañas, creeré, o Él se manifestará. Porque tener fe es creer que Él se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Qué es la fe? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quién lo dijo? Bien, gracias, un fuerte aplauso, gloria a Dios.
Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Repasemos. ¿Qué no es la fe? Es tirar la toalla cuando algo se mueve en las olas, ¿no? Eso no es fe, mis amados. Es querer dejar el arado cuando me pasa algo. Eso no es fe, mi amado. Fe es abrazar intencionalmente en lo que Dios dijo que hará en mi vida. Así las montañas se estén moviendo, así la tierra tiemble, yo voy a seguir creyéndole a Él. Yo voy a adueñarme y a declarar lo que Dios dijo. Amén. Así que la fe de lo imposible. Todos los días tenemos batallas, todos los días combatimos batallas. Todos los hombres sufrimos en la tierra, ¿no es cierto? Todos sufrimos, todos combatimos batallas, todos peleamos batallas. ¿Dónde se ganan o se pierden las batallas? Aquí. Aquí ya nosotros podemos declarar que somos vencedores y más que vencedores en el nombre de Jesús, o aquí yo puedo tener ya mi derrota. Así que todos los días tenemos batallas y combatimos batallas aquí en nuestra mente. Tenemos dos opciones ante esas batallas y esos pensamientos negativos que vienen a nuestra vida. Tenemos dos opciones de cómo nosotros podemos enfrentar nuestras pruebas, enfrentar lo que viene, el futuro, y es la opción de temer, la opción de tener miedo, la opción de temer o la opción de creer lo que Dios dijo, las cosas buenas que Él tiene para mi vida, porque Él dijo que tiene planes de bien para mí y nunca serán planes de mal. Así que usted tiene la opción de temer o la opción de creer. Siempre vamos a tener dos decisiones que tomar, siempre vamos a tener conflictos, pero nosotros decidimos o temer o creer lo que Dios dijo, y lo que Dios dijo y dice que Él está en control de mi vida. Él está en control de todas las cosas. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Entonces podemos creer que Dios está en el control de todo, porque cuando yo le entrego mi vida a Cristo, entonces yo le entrego el control, el gobierno de mi vida. Entonces cuando yo creo en Jesucristo, cuando yo creo en Dios, cuando yo creo en Jesucristo, entonces yo tengo que creer que Él está en control de mi vida. Así el mar se mueva y se levante en tempestad. Entonces, tomo la opción de preocuparme, de ser pesimista y esperar lo peor. ¿Usted conoce gente que espera lo peor? ¿Que cree lo peor? ¿Que lo peor está por venir? A veces muchas personas viven ansiosas creyendo que viene la crisis, que viene lo peor para este país, que viene lo peor para mi vida, que los tiempos son malos. Y hay gente que vive así. Pero dice la palabra en Proverbios 10 del 24 al 25, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Aleluya. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Aleluya. Déselo fuerte el aplauso al Rey. Son las promesas de Dios. Son las promesas del Señor. Entonces, todo lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, como nosotros somos cristianos, lavados y comprados por alto precio por la sangre del Cordero, nosotros tenemos fe y declaramos que lo mejor está por venir para nuestras vidas. Amén. Entonces, muchas personas tienen temor a quedarse sin trabajo, temor a la situación,
temor si me subo al avión creo que se va a caer, temor a fracasar, temor a que mis hijos fracasen, y no se dan cuenta que están activando el temor en sus vidas. Y la palabra dice en el libro de Primera de Juan que el temor lleva en sí castigo. Así que no tenemos que temer, sino tenemos que creer, iglesia. Porque el temor lleva en sí castigo. Y el libro de Job también dice que todo lo que el hombre teme, eso también le sobrevendrá. Así que fuera el temor en el nombre poderoso de Jesús. Fuera el miedo en el nombre poderoso de Jesucristo. El miedo y el fracaso no me van a paralizar, porque mi mirada no está puesta en la situación económica, no está puesta en lo que estoy viendo, no está puesta en los hombres, porque Dios es mi fuente de existencia. Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador. Ambos, ustedes se han dado cuenta que tanto el temor como la fe tienen algo en común. ¿Se dieron cuenta? Que ambos piden que creamos que va a pasar algo que no podemos ver. Tanto el temor como la fe, tanto el temor como el creer, nos piden, nos incitan muchas veces a esperar algo que nosotros no vemos, sea bueno o sea malo, sea el temor o sea la fe. El arma más poderosa para sacar el miedo de mi vida es la fe. Personas que tienen miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a la derrota, miedo a la crisis, miedo a lo porvenir. El arma más poderosa, el antídoto para el miedo y el temor, para el fracaso, es la fe. Así que es un arma poderosa que los creyentes debemos hacer crecer, y lo podemos hacer, decía cuando enseñé el anterior domingo, esta es mi fe, que es imposible agradar a Dios, que es creer sin ver. Pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que más desea su corazón? ¿Qué es lo que más anhela su corazón? Tiene unos segundos para poder pensar. Quizás sus deseos son buenos. El anterior domingo decía, obviamente, el que está enfermo está queriendo sanidad. El que está con una adicción está queriendo su libertad, que eso no lo gobierne, la libertad de Cristo Jesús. El que está en la cárcel quiere ser libre, quiere salir de la cárcel. El que tiene cáncer quiere que el cáncer se vaya de su vida, que sea sano. El que está sufriendo quiere tener paz en medio de la tormenta. Y así todos sufrimos, como mencionaba, y tenemos muchas necesidades. Pero cuando nosotros estamos en un nivel más alto, cuando hemos alcanzado la madurez, vuelvo a preguntar y usted puede responder, ¿qué es lo que más desea? ¿Qué es lo que más quiere en su vida? Y sería agradar el corazón de Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardón? Ya lo decía, también lo mencionaba, estoy haciendo un repaso. Es el premio, es la recompensa, pero aquí dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y galardonador, ese significa el que premia las buenas obras y servicios que se le hacen a Dios. Entonces, también mencionaba que la iglesia es la mejor plataforma y la oportunidad y el privilegio que Dios te da para servirlo. Amén. Porque aquí tenemos
muchos, diversas profesiones, pero están dedicando su tiempo para servir en los diversos ministerios. Y siempre tenemos falta de personas en los diversos ministerios, en los diáconos, en la alabanza, en ministerio de comunicación, las maestras, de los niños, de los jóvenes y en todos los ministerios. Solidaridad, que es poder llevar la ayuda, la oración, los remedios, las medicinas, la comida al necesitado. Entonces Dios, cuando dice la palabra, cuando tuve hambre, no me diste de comer. Cuando tuve sed, no me diste de beber. Cuando estuve en la cárcel, no me visitaste. Y empieza a decir, pero Señor, si estuvimos contigo y siempre te dimos todo lo que necesitabas. Está hablando el Señor de la vida egoísta del hombre, que piensa y ora y vive para sí mismo una vida miserable. Porque el que no vino a servir a la tierra, entonces ¿a qué vino? Entonces por eso el que lo hizo, dice el Señor, a unos de mis pequeños, a mí me lo hizo. Por eso cuando decimos servir a Dios, o yo le sirvo en la iglesia a Dios, o le servimos a las personas, le servimos al Señor, servimos a nuestra comunidad. La iglesia está puesta como un lugar, es un organismo vivo para darnos herramientas espirituales para poder defendernos ante el maligno y ante las acechanzas del enemigo que tenemos en la tierra. Nos da la iglesia como un organismo vivo, una organización para que yo pueda crecer tripartitamente. Me da el privilegio y la bendición de poder servirle al Señor, porque Él es galardonador de los que le buscan, de los que trabajan para Él, de los que le sirven y hacen buenas obras sobre la tierra. Entonces Él trae premio y recompensa para los que le sirven. Yo que usted en esta mañana estaría diciendo, páseme el teléfono, quiero servir a Dios en este lugar, porque Dios me da la oportunidad, porque cuando llegue el cielo no me va a decir cuánto de dinero hiciste, cuántas empresas levantaste, te va a decir cuántas vidas ganaste para mí, a cuántos impactaste con tu comportamiento, con tus actitudes, a cuántos hablaste de mí, cuántos expandiste el reino de los cielos. Y la mayor y la mejor forma de mantenernos fortalecidos, fuego en el Espíritu Santo, fuertes creyéndole al Señor, es integrarnos en un ministerio. Si no, eso, el compromiso es lo que te saca, mi amado. ¿Usted tiene compromiso con su trabajo? ¿Qué lo saca cada mañana? Caminar sobre mi propósito en la vida es salir a trabajar o a servir en aquello que me apasiona. Yo no trabajo por esto, mire. Yo no sirvo por esto. Yo no le estoy hablando de la iglesia solamente. Le hablo de todo, de todas las responsabilidades que tenemos. Caminar sobre mi propósito cada día es cuando me levanto con pasión y gratitud para hacer lo que Dios dijo que yo voy a hacer en la tierra. Es caminar sobre mi propósito, porque no me llama la plata, me llama el amor, el servicio con amor en todo lo que yo hago. Así que dice la palabra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que necesitamos obreros en la mies. Necesitamos gente que tome la mano en el arado. Necesitamos gente comprometida en este mundo. Gente que salga a su empresa con responsabilidad, a su trabajo con responsabilidad, a su ministerio, todo lo que haga, lo haga con excelencia como para el Señor. Eso honramos de la manera que yo honro a la vida. Dice la palabra que todo lo que yo haga, lo haga como para el Señor. ¿Cómo hacemos las cosas para el Señor? Entonces, lo que más deseo en esta vida es agradar el corazón del Señor, porque la recompensa y el premio vendrá por añadidura. Él lo dijo en su palabra. Lo que pasa es que muchas personas viven tras del premio y la recompensa. El premio, el galardón. ¿Cómo puede haber victoria sin lucha?
¿Cómo puede haber galardón si no hay pagar un precio en la vida? Hay galardón para los que sirven, mi amada iglesia. El elemento esencial para nuestra sanidad y liberación es la fe. El elemento esencial para mi sanidad y mi liberación es la fe. Necesitamos activar nuestra fe porque hoy en día hay gente que cree en todo lo que le dicen. Por esa necesidad imperante que están pasando, por algún dolor, sufrimiento, por alguna enfermedad, por la ruptura en el matrimonio, por un hijo que está perdido. Entonces creen en todo y son intencionales para hacer todo lo que le dicen. Pero la gente tiene que creer en Dios. Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. ¿Quién dijo? Jesucristo. Tengan fe en Dios. ¿En qué o en quién está depositada su fe? ¿En qué o en quién está depositada su confianza? Cuando el Señor maldijo a la higuera en Marcos 11, del 20 al 26, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Para los que no conocen el árbol de la higuera, cuando ya está, es milenario ese árbol y es un árbol tan frondoso, tan grande, y eso es lo que nosotros somos. Cuando Dios nos creó y nos diseñó desde antes de la fundación del mundo, nos hizo para ser un árbol frondoso y grande. Pero cuando nosotros no damos frutos, tendemos a secarnos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aleluya. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Maldijo Jesús a la higuera, y cuando la maldice, habla de la fe. Si ustedes, y volvemos a Marcos 11, 20 al 23, ¿qué fue fundamental aquí? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, mis amados, ¿qué necesitamos en esta enseñanza que nos da el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, cuando maldice la higuera? Necesitamos creer, porque habla de la fe, habla de la oración y habla del perdón. Jesús maldice la higuera, habla de la fe, habla de la oración y habla del perdón. Y sigue el 24. Por tanto os digo, habla de la fe, orando. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y si tenés algo contra alguno, dice, perdona. Perdona cuando estés orando. Entonces vemos aquí que nosotros tenemos que persistir, que creer y persistir en la oración y perdonar. Porque ¿de qué me sirve orar, servir, venir a la iglesia, ayunar, si yo no he perdonado en mi corazón?
o si yo no tengo la fe de las aves, como dice la palabra del Señor, o no tengo la fe de aquella mujer que tocó el manto de Jesús en el libro de Marcos 5 del 24 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En el nombre de Jesucristo, aquella mujer tuvo determinación. Aquella mujer tuvo persistencia. ¿Por qué? Porque así somos muchas veces como aquella mujer del flujo de sangre, que ya hemos gastado todo, hemos intentado todo, nos dicen por aquí: creen esto, hace lo otro, y pagamos y gastamos, y como último recurso buscamos al Señor. Hay muchos de esos, hay muchas personas así. Y esta mujer, después de que había gastado todo y había perdido todo, toma una decisión y una determinación de poder insistir, de poder persistir. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos falta, y es el poder de la fe, la herramienta más poderosa, elemental para nuestra sanidad y para nuestra liberación. Si usted está atravesando algún proceso, algún desierto, alguna enfermedad como aquella mujer del flujo de sangre, usted necesita ser una persona determinada y decirle: no te soltaré, Señor, no me rendiré. Mientras más difícil sea el problema, el proceso que estoy atravesando, yo voy a insistir, yo voy a persistir. Dice que le agobiaba la multitud a la mujer del flujo de sangre y le decían seguramente que la querían quitar para que no pueda llegar a Jesús, pero ella sabía que solamente al tocar el borde de su manto ella podía tener su sanidad. Ella podía ser como Jesucristo le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Porque hay algo más grande que Dios quiere hacer en nosotros. Sabemos, Él sabe que nosotros combatimos batallas, que tenemos necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades en la familia, en los hijos, en el matrimonio. Hay muchas necesidades en el país, mucha necesidad en la atmósfera, en el ambiente. Necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas. Él sabe esa necesidad imperante que tenemos, que muchas veces nos llevó a creer en todo menos en el Señor. Él conoce esa necesidad, pero lo más importante es la salvación que quiere Él entregarnos. Es la salvación que Él quiere darnos. Porque vamos a Jesús. ¿Cuántos llegamos por una necesidad? Todos llegamos por alguna necesidad, mis amados. Todos tenemos necesidades, todos sufrimos.
Hay muchas personas que vinieron con un matrimonio quebrado y llegaron aquí orando por su matrimonio, pero no tenían la menor idea de que Dios quería darle algo más grande, algo mayor que la restauración de su matrimonio. Quería darle salvación, quería que experimente su amor, quería darle paz en medio de la tormenta y de la tribulación que estaba pasando. Porque a veces el problema está, pero la forma con la que lo enfrentamos es diferente, porque ponemos los ojos en el Señor, sabiendo que Él se manifestará en el nombre poderoso de Jesús. Él se manifestará. Entonces necesitamos, en la higuera que maldijo Jesucristo, necesitamos tener fe, necesitamos orar y necesitamos perdonar. Tenemos que seguir insistiendo en la oración, tenemos que seguir persistiendo en la oración. Y aquí en la mujer que tocó el borde del manto del Señor, ante cualquier situación o necesidad que estemos atravesando, hasta el fin de mis días, Señor, voy a insistir, voy a persistir. Declare esta palabra al cielo, al infierno. Declare esta palabra a su familia, que voy a agradar el corazón de mi Padre, que mi fe no está puesta en el sol, en el viento, en el mar, en la tierra. Mi fe está puesta en el Señor Jesucristo. Mi fe está puesta en el Dios que todo lo puede. Declare usted que usted va a agradar el corazón del Padre, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible. Tu fe en Dios, tu fe en Jesucristo, cualquiera sea tu problema o tu necesidad, seguiré creyendo, Señor. Creeré, Señor. Seguiré creyendo, Padre, y nada me hará volver atrás. Nada me hará volver atrás. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de mi fe. Aleluya. Y vemos también en este pasaje un padre que tenía un hijo loco, un hijo lunático, un hijo perturbado mentalmente, en Mateo 17, 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, vino ante Jesucristo un hombre que se arrodilló diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, está perturbado mentalmente y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá al muchacho. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, aquí hay un montón de semillas de mostaza, ahí está. Porque si tuvieres fe, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? A este chico lunático, perturbado mental, endemoniado, estaba endemoniado, que se lo tiraba el demonio al fuego, al agua, y la familia sufría. Y este padre seguramente que había ido para un lado, para el otro, creyéndole a los hombres, creyendo los engaños muchas veces, pero ya seguramente no estaba desesperado y no podía más. Entonces Jesús le contesta a los discípulos, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como este grano de mostaza, le dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aleluya. Sigamos.
Ahí está. Nada os será imposible. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. ¿Usted sabía eso? Esta. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Pero ella se convierte en un árbol enorme, en un árbol grande, en cuyas ramas los pájaros hacen sus nidos. Cuando Dios nos mira, cuando Dios nos creó, desde el momento de nuestra creación, de ese diseño de excelencia que Él diseñó, valga la redundancia, desde antes de la fundación del mundo, Él vio e hizo un producto modelo terminado. Nuestra fe puede ser así tan pequeña, pero depende de usted de persistir como la mujer del flujo de sangre que tocó el manto del Señor. Depende de usted para poder caminar con Jesucristo, de poder oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, para convertirnos en aquello que Dios quiere que nosotros seamos. Un árbol frondoso en cuyos pájaros puedan buscar la sombra y buscar el descanso. Usted fue diseñado para cumplir una misión y un propósito de dar vida, de levantar, de liberar, de sanar, de fortalecer, de dar luz y de ser sal en esta tierra, mis amados. Pero muchos tiran el arado, muchos se desaniman y en todo sucede así. ¿Cuántos entran a la universidad? Llenas esas aulas, y cuántos llegan a graduarse. ¿Cuántos empiezan cada año con los ejercicios, con las metas, con los objetivos, y nomás al terminar el segundo mes tirábamos la toalla? ¿Cuántos se afilan en las listas para servir a Dios y a cualquier cosa tiran la toalla y se van? Porque la fe la pusieron en los hombres. Y hemos leído el anterior domingo que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová y pone la confianza y mira al Señor. Y hay promesas para aquellos que ponemos la mirada y servimos con amor y por amor. Y todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Entonces, si usted está pasando por una dificultad, por una prueba, por un desierto, por un proceso muy duro en su vida, donde usted se siente abrumado, desconcertado, confundido, como un día se sintió Abraham, como un día se sintió esa mujer del flujo de sangre, que ya no sabía qué hacer, que había gastado todo y solamente le quedaba poner su confianza en Jesucristo. O como este padre desesperado, este padre que ya no sabía para dónde ir porque su hijo estaba loco. Los demonios habían perturbado su mente. Y ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo, reprendo todo espíritu inmundo que perturba la mente de los hombres. En el nombre de Jesús lo echo fuera, porque decía: las batallas las ganamos aquí o las perdemos aquí. Usted no sabe lo que es lidiar con jóvenes que están perturbados en su mente, con estos jóvenes o hombres o mujeres que están con la mente tomada, buscando profesionales por aquí y por allá, y no han buscado a Jesucristo. Te puede ayudar el hombre, te puede ayudar la medicina, pero el único que te puede sanar y liberar es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueden ser un apoyo, podemos ser instrumentos,
pero el único que puede liberar la mente cautiva del hombre es el Señor, es a través de la fe. Porque la palabra dice en Efesios: y colócate el escudo de la fe para que puedas tapar los dardos de fuego del maligno que vienen a tu mente y no te dejan dormir, que vienen a tu mente y te quieren enloquecer por la crisis, por la situación, por aquello que estás pasando. Solamente necesitamos encender nuestra fe para poder ser libres de toda opresión del diablo que atormenta las mentes de los hombres. Y dice la palabra del Señor que también Abraham estuvo muy dolorido, pasó uno de los peores momentos de la vida que puede pasar un hombre, y estaba en Cristo Jesús. En el libro de Génesis 22 del 1 al 14 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Quiero que mire el versículo 1 que dice: aconteció después que habían esperado largos años Abraham y Sara para tener lo que su corazón anhelaba, un hijo. ¿Qué desea usted? ¿Qué anhela usted? ¿Cuántos años esperó Abraham y Sara por ese hijo, el hijo del pacto, el hijo de la promesa? Y ahora un hombre de Dios, el padre de la fe, estaba siendo probada. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocaustos sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¡Ay, qué prueba tan dura! ¡Qué prueba tan dura! ¿Puede probarnos Dios el corazón para ver qué hay ahí? Porque la fe es para los valientes. Creer las promesas del Señor. ¿Habrá algo más difícil para un hombre que entregar a un hijo o que perder a un hijo? Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volvamos al inicio. El versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único, ese hijo que usted puede decir: Señor, ¿qué pasa? Tanto oramos y ayunamos con Sara, nos hiciste el milagro y ahora nos pides a nuestro hijo en sacrificio. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? ¿Cuántas veces hemos obtenido un regalo tan hermoso, tan grande, pero después el Señor lo pide en sacrificio? ¿Será que podemos entender eso? Por eso dice que la cruz para muchos es locura, pero para nosotros poder de Dios, para los que tenemos fe. Déselo fuerte el aplauso al Rey. Sigamos con el 2. Toma ahora tu hijo, tu único a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Solo Dios puede dar esas pruebas al que puede resistirla. Al que puede resistirla. Y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted?
Porque hay promesas y hay bendiciones para los que tenemos fe. Porque esas promesas y esas bendiciones son para los descendientes de Abraham, el padre de la fe. El 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Tenía una conexión con Dios. Abraham escuchaba la voz del Señor, como estamos escuchando nosotros en esta mañana. Abraham era un hombre de oración, Abraham era un hombre de intercesión, Abraham era un hombre que había clamado junto con su esposa para que las promesas de Dios puedan alcanzarlo. Abraham era un hombre que levantaba el holocausto, la alabanza a Dios y la adoración al Señor. Abraham era un hombre que preparaba su hogar para que la presencia de Dios descienda sobre su casa. Seguimos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar, vio el monte Moriah para sacrificar a su hijo. ¿Se imagina usted cómo estaba el corazón de este padre? Así como está usted de pronto, si está atravesando alguna circunstancia, alguna pérdida, un luto, algo fuerte que está pasando en su vida. Pero él alzó los ojos al monte donde Dios le había dicho que tenía que sacrificar. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire cómo dice: y volveré. Porque esa es la fe. Creer que Dios se manifestará. Aleluya, aleluya. Creer que Dios se manifestará. Esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos a Jehová en medio de nuestra situación, en medio de mi corazón que se deshace, en medio de mi corazón que se entristece, en medio de mi corazón angustiado, en medio del dolor, en medio del quebranto. Yo y el muchacho iremos a adorar y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y le puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, papi, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esa es la palabra de fe que tenemos que declarar a nuestros hijos. Esa es la palabra de fe que tenemos que declarar a nuestras circunstancias. Porque dice: si tuviera fe como el grano de mostaza, podría decirle a los montes que se muevan de un lado al otro, y los montes se moverán. Tus circunstancias se moverán. Tu fe tiene que ser más grande que tu circunstancia. Tu fe tiene que ser más grande de lo que tus ojos pueden ver. Si estás viendo destrucción, si estás viendo perversión, si estás viendo desviación, si estás viendo adicciones, tu fe tiene que estar puesta en Dios, en lo que Dios dijo que Él hará con tu vida, con tus hijos y con tu descendencia. Porque ante todo el hombre sea mentiroso, mas Dios es veraz. La Biblia lo dice, mas Dios cumple sus promesas. Nosotros fallamos, pero Dios nunca nos fallará. El padre y la madre te pueden abandonar, pero con todo Dios te recogerá. La madre puede olvidarse de lo que dio a luz, pero Dios nunca se olvidará de ti, dice la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Déselo fuerte el aplauso. Aleluya.
El 8, volvemos a leer el 8. Y respondiendo Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Esa es la fe que tenemos que decirle a nuestros hijos. Esa es la fe. Así, con esa fe, por más que no esté el cordero, por más que no esté la provisión, por más que hayan deudas, por más que haya lo que haya, enfermedad, yo tengo que declarar la palabra del Señor. Dios se proveerá de cordero, porque obviamente Dios era el Dios proveedor de Abraham. No sé para quién usted, para Dios, ¿quién es para usted? Dios proveerá de cordero. Hoy te dice el Señor y nos dice, Dios proveerá de cordero. Dios traerá provisión. Por eso, si estás pasando alguna necesidad en tu vida, si estás pasando tristezas, dificultad, no ponga la mirada en su circunstancia. Levante su mirada al monte. Levante su mirada a lo alto, a lo que Dios dijo, y nosotros obedecemos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aleluya. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Con esa firmeza y con esa certeza tenemos que declarar, porque profetizar significa declarar las verdades de Dios. Profetizar significa declarar lo que está escrito en la palabra. Profetizar significa anunciar las buenas nuevas de salvación para mi vida, descendencia, y al lugar donde yo vaya, yo voy a declarar. Tenemos dones proféticos, iglesia, porque conocemos la palabra de Dios, porque conocemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para orar con la palabra, para declararle al enemigo, para declararle a mi circunstancia y decirle, escrito está. Como le dijo Jesucristo al diablo en la tentación, escrito está, al Señor tu Dios, a Él solo adorarás como a Abraham, y a Él solo servirás. Y el diablo se fue. Y el diablo se fue. Y dice el versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. ¿Cuántos levantaron el altar en esta mañana? Mi amado y mi amada, levántese cada mañana, cuanto más los domingos. Siempre lo digo, el Señor está esperando que su iglesia junta le alabe, le exalte, le dé palabras, le dé cántico nuevo, porque Él está recibiendo, Él está esperando nuestra alabanza. La alabanza es para nuestro Dios. La alabanza es para nuestro Rey. Lo que nosotros cantamos, esto no es un concierto, esto es un lugar de adoración y de alabanza para nuestro Dios. Es para darle gloria y honra al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, y santo es su nombre. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar. En esta mañana temprano ya estamos levantando el altar, cada uno en sus oficios, cada uno en lo que fue llamado a hacer. La iglesia abierta, la iglesia preparándose, la atmósfera preparándose, los levitas ensayando, los adoradores preparándose para servir a nuestro Dios, los intercesores orando para que esta atmósfera esté llena de la gloria del Señor, para que no haya impedimento, porque el diablo nos estorba muchas veces en el camino. El diablo nos estorba cuando queremos venir y alabar y adorar al Señor. Preparemos nuestro corazón, levantemos el altar para nuestro Dios. Edificó allí un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, ahí en el momento que sientes que ya no hay salida, en el momento de tu desesperanza, cuando sientes que quizás te van a meter a la cárcel por las deudas, cuando sientes que ya no hay salida, cuando sientes que ya no hay solución, ahí podemos escuchar la voz del Señor. Entonces el ángel de Jehová
le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Aleluya, déselo fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Siento la presencia de Dios, iglesia. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible, dice el Señor. Aleluya, aleluya, déselo fuerte. La presencia de Dios está aquí, en este lugar. Porque Dios se proveerá del cordero, iglesia. Porque se cumplió. Dios honró la fe de Abraham. Dios obró en Abraham. Ese hijo que le había dado era hijo de Dios. Era un hijo de promesa. Y ahora se lo pedía. Y hay cosas que usted puede decir: qué contradictorio, qué confuso lo que me está pasando. Porque Abraham era un hombre que obedecía y escuchaba la voz del Señor. Entonces usted puede decir: ¿y por qué si les sirvo me están pasando estas circunstancias, estas situaciones? Porque pueden venir pensamientos engañosos a nosotros. Y eso es lo que hace que nosotros nos desanimemos. Porque en medio del holocausto, en medio de la dificultad, del desierto, del proceso y la adversidad, tenemos dos opciones, dije al inicio: creer o temer, creer o tirar la toalla, tener fe o rendirme. ¿Cómo podemos alcanzar las promesas de Dios? Podemos alcanzar, ¿cómo podemos tener la victoria en el proceso? Cuando tengo fe, cuando yo creo, entonces con mi fe alcanzaré las promesas de Dios. Con mi fe se proveerá Dios de cordero para el holocausto. Ese cordero significa tu necesidad. Ese cordero simboliza tu prueba. Ese cordero simboliza tu sanidad. Ese cordero simboliza tu provisión. Pero no es adorar a todo lo que te dicen y creer en todo lo que te dicen. Es tener fe en Dios. Es tener fe en Jesucristo. Porque Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Lo que pasa es que buscamos el cordero. Queremos el cordero. Porque ese cordero representa mi necesidad. Esa sanidad que necesito. El cordero, no yo, Señor. El cordero, no tú, Señor. Porque el anterior domingo que hablaba, esto es la fe. Porque hay una brecha entre Dios y yo. Pero esto que me puede conectar y hacer que se cumplan las promesas en mi vida es mediante la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la gente va desesperada por el cordero. Porque es el cordero lo que creen que necesita para hacernos feliz.
creen que ese cordero, que puede ser el dinero que yo necesito, eso es lo que me va a llenar. Lo que yo necesito es levantar el altar. Lo que yo necesito es escuchar la voz de Dios. Lo que yo necesito es escuchar la voz de Dios para tener fe. Lo que yo necesito es amar a Dios, porque la palabra de Dios dice que Abraham adoró, subió con el muchacho a adorar a Dios. ¿Y qué significa adorar a Dios? Significa honrarle, significa servirlo con amor. Adorar al Señor significa tener fe en Dios, que Él se proveerá de cordero. Aleluya. Eso significa adorar, porque dice la palabra, déselo fuerte el aplauso al Rey. Y pregunto, ¿qué hizo Abraham ante esta prueba tan grande? ¿Qué hizo Abraham? Adoró, lo dije hace un momento. Y vuelvo a repetir lo que significa adorar: alabar, honrar y servir. La actitud, adorar, es la actitud o la intención interna de mi corazón. Y Dios, y eso implica la intención interna de mi corazón, es la actitud del hombre para Dios. Implica obediencia, implica servicio, aunque todo ande mal. Yo siempre serviré porque te amo, y te serviré con amor, y te serviré. ¿Cuántos pueden comprometerse conmigo? Te serviré con amor, te adoraré, tendré una buena actitud y una intención en mi corazón de obediencia, de amor, de servicio, de humildad, de reverenciarte, de rendirte culto honorable, Señor, de alabarte. Eso es creer, saber que junto con la prueba ya Dios tiene la salida, porque Él no me dará más prueba de la que yo pueda resistir, dice 1 Corintios. Y junto con la prueba me darás la salida. Junto con ese pedido tan fuerte, con ese proceso tan grande, me darás la salida. Estará el cordero, aunque yo no lo vea. Y que después de esa desesperación, de esas ansias, de ese dolor, de ese sufrimiento, ese cordero puede significar la paz que estás necesitando en tu corazón. Ese cordero puede representar la esperanza que te necesita tu alma. Ese cordero puede representar lo que Dios tiene para tu vida, aquello que necesitas. Pero primero necesitas adorar. Porque Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues, me encanta, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Él tiene el cordero, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Dios se manifestó como proveedor. Marcos 9:23. Marcos 9:23 dice otra versión, al que cree todo le es posible. Otra versión dice: cierra tus ojos, respira y cree solamente. Porque el temor nos dice: no te irá bien. El temor te dice que vas a fracasar. El temor te dice que no vas a tener lo que esperas. Pero Dios dice: Él suplirá para todas tus necesidades. El temor te dice: has sufrido mucho. Dios te dice: lo mejor está por venir. Necesitas creer, tener esa fe que mueve montaña, la fe de lo imposible. Lucas 1:37 dice: porque nada hay
imposible para Dios. Para los que creen, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 18, 27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mateo 19, 26, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jeremías 32, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo se indignaron grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y Jeremías 32, 27, Jeremías 32, 27. Entonces, mi amada iglesia, yo le invito a que usted crea, porque solo con la fe alcanzaremos las promesas. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El Dios, cierre sus ojos, el Dios que hizo tener un hijo a Sara cuando ya era una anciana, ese Dios que trajo ese niño al mundo cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, ese Dios que pidió a Isaac en holocausto cuando era un niño y proveyó del cordero para probar el corazón de Abraham. Padre mío, aquí estamos entendiendo tu palabra, Señor. Ese Dios que liberó al muchacho lunático, el demonio que atormentaba a ese hijo. Y los discípulos le decían, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Por vuestra poca fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Hoy podemos decirte, aumenta mi fe, pero solo está en mí la decisión de congregarme, de escuchar la palabra, de leer la palabra de Dios, de escuchar tu voz, de prepararme, Señor, para cuando vengan las pruebas y las adversidades, aquellas que no podremos librarnos. Ahí estarás tú en medio de esas dificultades en nuestras vidas para decirnos, no tengas temor, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me han dado la espalda, pero que hago millares y millares de misericordia a aquellos que me aman, aquellos que me buscan, y que soy galardonador de los que me sirven. Levanta, Señor, una generación de gente cristocéntrica, hombres y mujeres que amen al Señor con todo su corazón, porque solo amándote vamos a poder tener misericordia, compasión por el perdido, por el que necesita, ya que tú no nos pusiste para jueces, Señor. No nos has puesto, Señor, a juzgar ni a condenar a nadie. Nos pusiste para levantar al caído, nos pusiste para sanar al que está enfermo. Esa misión le diste a los apóstoles y nos las diste a nosotros, Padre mío, que seguimos escribiendo hechos de los apóstoles, Señor, reprendiendo los demonios que atormentan las vidas, como aquel muchacho lunático que el demonio lo arrojaba al fuego y al agua. Y con esa autoridad que hay en el nombre de Jesucristo, queremos reprender todo espíritu inmundo de las tinieblas, porque no es por el título, sino es por la fe que tengamos, Señor. Y tú harás de acuerdo a nuestra fe. Tú te proveerás de cordero de acuerdo a nuestra fe. Sé, Padre mío, que aquí hay tantas necesidades. Ayer se gozaba mi corazón. Esta semana, Señor,
que estamos trabajando en tu reino, células que se abren, bautizados en agua, creyendo a Jesucristo y haciendo lo que Él nos enseñó, muriendo y sepultando sus pecados para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Muchas gracias por las proezas, porque seguimos escribiendo hechos de los apóstoles, predicando el evangelio, sanando y liberando a los enfermos. Y esa misión es para todos, iglesia, porque Dios quiere proveer el cordero que necesitas para el holocausto. Pero tienes que adorar, tienes que alabar, tienes que alabar, tienes que adorar, tienes que honrar, tienes que servir, tienes que levantarte, iglesia, porque la mies es mucha y los obreros pocos, dice el Señor. Padre mío, levanta una generación de gente compasiva, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Muchas gracias por esta presencia hermosa en esta mañana, Rey. Porque hoy nuestra fe se enciende. Nuestra fe se enciende. Porque dice tu palabra que si ustedes tuvieran fe como ese grano de mostaza, Padre mío, porque sabes el miedo y el temor que tenemos cuando nos sentimos, Señor, nos amedrentamos por el caos, por todo lo que pasamos, Señor. Activamos el temor en nosotros, pero el temor lleva en sí castigo, dice la palabra, y no queremos temer, porque todo lo que el hombre teme, eso le sobrevendrá. Queremos creer en aquel Dios que entregó a su Hijo en aquella cruz del Calvario para darnos vida, para darnos salvación. Y como aquella mujer del flujo de sangre que había gastado todo lo que tenía en los médicos, pero ella se determinó, ella persistió, ella insistió en tocar el borde de tu manto, Señor. Aquellas personas que están con alguna necesidad, hoy estamos tocando el borde de su manto. Hoy somos obedientes y estamos escuchando tu voz, Padre, porque sé que te vas a proveer del cordero para aquella necesidad que tenemos, Padre. Solo necesitamos creer, porque tú te manifestarás. Levántese de su asiento y vamos a cantar. Tú te manifestarás, Señor, como nuestro Dios, el sanador. Yahweh se manifestará, Señor. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Declárelo en esta mañana. Declárelo en esta mañana. Él se manifiesta. Declare, anuncie, profetice que Él se manifestará. Porque al que cree, todo le es posible. No hay nada imposible para Dios. Para tus circunstancias, no hay nada imposible. Declárelo. Jireh, nuestro proveedor, se manifestará sobre aquella enfermedad que estás pasando. Levanta tus manos al cielo. Él se manifestará. Empiece a declarar la palabra. Empiece a declarar la palabra. Te manifestarás. Te manifestarás en mi vida, Señor. Él se manifestará como el sanador en tu vida. Si estás siendo cautivo de todo pensamiento que te está perturbando tu mente, Él se manifiesta ahora, sanando tu mente, liberando tu cuerpo, sanando tu cuerpo. Él se manifestará. Cree, porque para todo aquel que cree es posible. Aquello que dabas por perdido, hoy el Señor te dice: para mí no hay nada imposible. Así como aquella mujer del flujo de sangre,
aquel como el hombre con su hijo lunático, así como Abraham, pasando el peor dolor de su vida, te manifestaste, Señor. Trajo la leña, trajo el cuchillo e hizo todo lo que tenía que hacer. Y tenías el cordero preparado, Señor. Muchas gracias por el cordero. Tenemos ese cordero inmolado. En Jesús están escondidas todas las cosas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero. Cuando tú tenías que ser sacrificado, Él puso el Cordero para el sacrificio. Cuando nosotros merecemos muerte, Señor, no somos merecedores de nada, Padre. Cuando yo merecía esa cruz, Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. Porque el Cordero ya está preparado, iglesia. El Cordero ya está preparado. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tu iglesia ora, tu iglesia te adora, tu iglesia te canta. Gracias, Padre, por el Cordero. Ese Cordero es Jesucristo. El Cordero fue inmolado, fue sacrificado para que tú y yo fuésemos salvos, libres y sanos. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias por tomar mi lugar en aquella cruz. Y así como ese ladrón, esos ladrones fueron crucificados, eso representamos nosotros. El odio, la maldad, el rencor, las adicciones, las perversiones. Pero aquí estamos, Señor, siguiéndote, sirviéndote para ser libres, perdonados, porque tú tomaste mi lugar en aquella cruz, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por el Cordero inmolado, porque el Cordero siempre estará junto con la prueba. Él te dará la salida. Si puedes creer, créelo, porque para el que cree todo es posible. Amén, amén y amén. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déselo fuerte el aplauso al Rey de Reyes